Hola, feliz Día del Trabajador a todos. Hoy tenemos un nuevo episodio propuesto por Nuria a través de Instagram. Muchas gracias, Nuria, porque sinceramente este caso es uno de esos que te deja dándole vueltas y no te lo puedes quitar de la cabeza. No me gustan demasiado los casos sin resolver, pero siempre hay una excepción y esta es una de ellas. Voy a intentar narraros este suceso aportando todos los datos que he encontrado. No pretendo resolverlo ni mucho menos, pero sí me gustaría leer vuestras opiniones al respecto. Antes de dar comienzo, gracias a todos los que interactuáis conmigo porque la idea no es venir aquí, soltaros el rollo y a lo mío. Mi objetivo es crear una comunidad en la que nos sintamos todos unidos compartiendo intereses, en este caso el True Crime. A los que ya me seguís, gracias por estar ahí una semana más. A los que no me conocéis, espero que os guste el contenido del programa y que consideréis seguirme, darle like, compartir y todas esas cosas. Como siempre, me tenéis disponible en las redes sociales, las tengo listadas en la descripción de este episodio. Además, tengo un Patreon para todos aquellos que queráis más contenido exclusivo. Si sois de los que tenéis que trabajar, ánimo, poneos los auriculares y sumergíos en la historia de hoy. A los que no, preparaos un picoteo, relajaos, nada de ponerse a limpiar la casa, que hoy no se hace nada, y disfrutad de esta increíble historia. No me enrollo más. El 7 de junio de 1992, 3 mujeres desaparecen de una vivienda en mitad de la noche. 2 son madre e hija, Cheryl y Susie, y la tercera, Stacy, es una amiga de la chica que se ha quedado a dormir. La madre de Stacy, preocupada al no tener noticias de ella, decide acudir a la casa. Los 3 coches están allí, su maquillaje está allí, su ropa, su bolso. Los 3 bolsos de las mujeres están colocados en fila, uno al lado del otro, pero ni rastro de las 3 mujeres. Hoy vengo a contaros el misterioso caso de las 3 de Springfield. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. ¡Comenzamos! Junio de 1992, Springfield, la tercera ciudad más grande del estado de Missouri, en Estados Unidos. Springfield está justo en el centro entre Kansas, que tiene al norte, Mississippi al sur, Tennessee al este y Oklahoma al oeste. En ese año en Springfield rodarían los algo más de 140.000 habitantes, muchos de ellos estudiantes, y muchos de ellos se graduaban ese año, como Stacy McCall y Susie Streeter. Stacy y Susie se conocían desde muy pequeñas, iban al mismo colegio y practicaban las mismas actividades. Stacy nació el 23 de abril de 1974, tenía 18 años recién cumplidos y trabajaba como modelo local de ropa. Era una chica muy tranquila que vivía con sus padres y sus 2 hermanas mayores. Cuando tenía 11 años, su familia se mudó a otro estado para regresar unos años después a Springfield, donde retomó la amistad con Susie, a pesar de que ambas tenían grupitos diferentes. Susie nació el 9 de marzo de 1973, tenía 19 años y era más extrovertida que Stacy, o tal vez más movida. Le gustaban los tipos malotes, aunque ella era muy buena niña. Tenía un hermano mayor, Bart, con problemas de adicción al alcohol. Las peleas en casa eran habituales porque cuando Bart bebía se ponía muy agresivo. Por este motivo, el chico fue invitado a abandonar la vivienda. Tiempo después reapareció. Parecía que le iba bien y vivía cerca de su madre y su hermana e invitó a Susie a irse a vivir con él. A pesar de la oposición de la madre, Cheryl Levitt, los 2 hermanos se mudaron juntos, pero no tardaron en tener problemas otra vez. De nuevo, la agresividad de Bart y el alcohol. Cheryl, su madre, se había divorciado y había decidido mudarse con su hija Susie a otra casa. Ese año, Stacy y Susie se graduaban y estaban muy contentas. Por fin dejarían el instituto para centrarse en lo que realmente les interesaba. Tenían planes y sueños, como todos a los 18 años. Stacy quería ir a la Universidad de Southwest y pertenecer a una hermandad.
Susie, por su parte, quería estudiar cosmética y peluquería, siguiendo los pasos de su madre. Tenían toda una vida por delante y ese año era el año en que comenzarían sus vidas de adultas. Y la fecha exacta era el 6 de junio. Ese día se llevó a cabo la graduación del Instituto Kickapoo. Las dos amigas recogieron sus diplomas junto a muchos de sus otros compañeros y por fin la celebración. El plan era que irían a una fiesta a un hotel en Branson, situado a 1 hora al sur de Springfield. De allí, ya por la mañana, se desplazarían hasta el parque acuático Whitewater, donde iban a ir la mayoría de estudiantes. La madre de Stacy no estaba muy feliz con la idea de que condujeran a una fiesta a 1 hora de camino, pues teniendo en cuenta que lo más probable es que bebieran algo durante la celebración de graduación. Por este motivo, se quedó más tranquila cuando Stacy la llamó a las 10 de la noche para decirle que había cambiado de planes. Otra amiga, Janelle, daba una fiesta en su casa y pensaron que ese plan les iría mejor. Se quedarían a dormir tras la fiesta y al día siguiente llamaría a su madre para decirle que la noche había ido bien y tirarían para el parque acuático. Y esa es la historia con la que se quedó la madre, mientras otra historia en paralelo. No llegaron a casa de Janelle hasta la 1:30 de la mañana, porque antes habían pasado por otra fiesta. La noche prometía hasta que un vecino llamó a la policía y la party se acabó. En casa de Janelle había familiares cercanos pernoctando esa noche, por lo que al ver que no tenían sitio, Stacy y Susie decidieron que se irían a casa de Susie, que además estrenaba un colchón de agua tamaño king size. Nada, otro pequeño cambio de planes. La hoja de ruta ahora fue irse a casa de Susie, recoger a Janelle a la mañana siguiente y pasar el día en el Whitewater. Cada una decidió ir en su propio coche. Aparcaron en una especie de glorieta frente a la vivienda alrededor de las 2:15 de la madrugada. Ya en casa se quitaron el maquillaje, dejaron su ropa, supongo que hablarían de su día y los planes del día siguiente, y se prepararon para irse a dormir. Por la mañana, Janelle se despertó y al ver que sus amigas no pasaban a recogerla, llamó a casa de Susie a las 8:30 de la mañana, pero nadie cogió el teléfono. Al ver que no obtenía respuesta, decidió acercarse hasta la casa donde las chicas habían pasado la noche. Fue con su novio. En la puerta los coches. Bien, parecía que estaban en casa. Janelle pensó que sus amigas se habían quedado hasta las 1000 hablando y que se habían quedado dormidas. Muy dormidas, porque nadie les abría la puerta, ni a ella ni a su novio. Justo en la entrada, la lámpara que iluminaba esa zona estaba rota. Los cristales estaban desperdigados por el suelo. Janelle pensó que Cheryl se enfadaría al ver el desastre y como además iba descalza, su novio los barrió. Punto 1. Entiendo que quieras evitar que tu chica se corte, pero si nadie te atiende el teléfono, vas a un sitio y ves cristales rotos, igual te planteas que ha podido pasar algo, no sé. Punto número 2. Me diréis qué leches hacía Janelle descalza. Según Google Maps, desde la casa de Janelle hasta la de Susie hay 11 minutos en coche, tirando al sur y prácticamente en línea recta, unos 5 kilómetros, que no es que estuvieran en la calle de enfrente. Entonces, ¿salió corriendo y no se calzó? No cuadra, porque si pensaba que estaban dormidas, lo más probable es que luego fueran las 3 al parque acuático y no iba a ir descalza. Además, ¿quién sale descalzo de su casa? Otra opción que se me ocurre es que se descalzara en el coche, cosa que hacemos muchos, y al ver los cristales rotos saliera disparada del coche sin prestar atención al calzado. Pero si luego barrieran los cristales como si no fuera nada importante, no sé, aquí es donde se me plantean 1.000.000 de dudas. La puerta de la casa estaba abierta y miraron en la parte de atrás. Nada, no había nadie por allí. Cuando se disponían a salir, preocupados al no ver que las chicas estuvieran dentro, sonó el teléfono. Lo cogió Janelle. Al otro lado, una voz de un quinceañero soltando 4 guarrerías por la boca. Lo que le faltaba, sus amigas no estaban por ningún lado y ahora el guarro este con tonterías. La chica recordó que Susie le había contado que recibía llamadas cochinas de un tipo. Colgó el teléfono y sonó de nuevo. Otra vez el cerdo quinceañero.
y le colgó por segunda vez. Para ese momento la madre de Stacy no había recibido la llamada de su hija para contarle qué tal la noche y dar el parte antes de ir a los toboganes acuáticos. Janice, que así se llama la mujer, telefoneó a casa de Janelle. Recordemos que ella en su cabeza estaba viviendo otro cuento de la historia muy diferente. La hermana de Janelle le dijo a Janice que Stacy no había pasado allí la noche, que tras estar en la fiesta se marchó con Susie a casa de esta. La mujer entonces llamó por teléfono, pero allí nadie le cogió. Esperó unas horas más. El tiempo pasaba y nadie había visto a las chicas por el Whitewater, así que pensó que lo mejor sería plantarse en casa de Susie y ver qué estaba pasando. No me digáis ni cómo ni por qué, este dato es muy curioso. Janice llegó a la propiedad a la vez que Janelle, que preocupada porque seguía sin saber nada de sus amigas, volvió a la casa para saber si había novedades sobre ellas. Casualidad. También vio que los coches estaban aparcados, el de Stacy, el de Susie y el de su madre Cheryl, y como la puerta estaba abierta, entraron. En este caso, Janice subió a la planta de arriba. La ropa estaba allí, los bolsos de las tres mujeres estaban uno junto al otro, pero nada de Stacy, Susie ni Cheryl. La casa estaba muy ordenada, pero algo se sentía como fuera de lugar. Otro dato a resaltar es que ante la desaparición de las tres mujeres se presentó en la casa todo pichichi, amigos, vecinos, no solo contaminando una posible escena criminal, sino que como estaban fumando y tomando algo, la madre de Stacy y algunos familiares limpiaron un poco por allí, otro poco por allá. Otra pista que se esfumó antes de que llegaran las autoridades es que cuando estaban todos en casa de Susie, el teléfono sonó. Nadie lo cogió y un mensaje quedó grabado en el contestador automático. Todos quisieron escucharlo. Parece ser que volvía a ser de índole cochino, pero de una u otra forma ese mensaje se borró. En algunas fuentes aseguran que esos contestadores no tenían la opción de memorizar y que cuando escuchabas un mensaje automáticamente se autodestruía. No sé cómo era el contestador en esta casa, la verdad, pero hubiera sido de la manera que hubiera sido, la policía no consiguió recuperar nunca ese mensaje. Lo que resaltaría aquí es, si todos escucharon el mensaje mientras lo dejaba la persona que llamó, ¿por qué le dieron al play? Y si es verdad que si los escuchabas se borraban, ¿por qué lo escucharon por segunda vez? Tengo mil dudas con este caso. El 911 recibió la llamada de Janice alertando de que su hija de 18 años, su amiga de 19 y la madre de esta de 47 habían desaparecido. Os preguntaréis que por qué tardó tanto en alertar. Bueno, pues ella misma confesó al programa Crime Watch Daily que ella sabía que si llamaba al 911 era porque había una emergencia y ella en el fondo pues lo que estaba esperando es que su hija apareciera de un momento a otro, no que hubiera desaparecido ni que estuviera en peligro. Como prueba, no llamó tampoco a su marido hasta que no se animó a llamar a la policía. Los agentes se encontraron con los coches de las tres mujeres en la puerta, pero el de Susie no estaba aparcado donde siempre. No es que sea algo importante si se hubiera tratado de otra persona, pero Susie tenía muchas manías y una de ellas era aparcar siempre en el mismo sitio, en la parte cubierta del garaje. Ese día su coche estaba fuera. Había ropa, joyas, sus relojes. En la papelera de una de las habitaciones había algodones con restos de maquillaje, lo que indicaba que las chicas se habían desmaquillado antes de meterse en la cama, o mejor dicho, de desaparecer. No sabemos si llegaron a acostarse o no. En el bolso de Cheryl se encontraron dos cosas que serían relevantes: $900, lo que implicaría que si les hubiese pasado algo, el motivo no era el robo. Y su tabaco abierto con el mechero. Los que conocían a Cheryl aseguraban que la madre no salía de casa sin su tabaco, que puede que tuviera otro y otro mechero, también, pero para la policía eso fue sospechoso. La puerta no había sido forzada y en la vivienda no hallaron ni huellas ni ADN. Un dato que me parece no determinante pero sí chocante es que en una entrevista el policía que registró la casa aseguró que no le parecía que hubiera habido ninguna puesta en escena o foul play, como lo llaman ellos, mientras que la madre de Stacy, por su parte, en otra entrevista, declaró justo lo contrario.
A pesar de esto, el detective al que se le asignó el caso sabía que algo no andaba bien. Los 3 bolsos colocados de una manera extraña, los enseres personales dentro, el dinero, el tabaco, nada estaba forzado salvo la lámpara exterior rota. Sentía que todo eso significaba algo, pero el hecho de que hubieran limpiado la escena y que hubiera habido allí 10 personas antes de llegar ellos complicaba todo, y mucho. Lo que sí sabían es que alguien había llamado a esa casa 2 veces cuando Janelle acudió al domicilio por primera vez y otra cuando todos estaban allí y se borró el mensaje. Intentaron rastrear la llamada, pero la compañía telefónica no consiguió mucho. Volvían a un punto muerto. Los detectives indagaron en la vida de las 3 mujeres. De Cheryl sabían que se acababa de divorciar y que estaba empezando una nueva vida como mujer independiente, pero ningún enemigo conocido. Del entorno de Stacy tampoco consiguieron sacar nada. Lo que sí encontraron fue una especie de diario donde Susie mostraba algunas tendencias por el lado oscuro y hablaba de su relación con un chico malo de los que a ella le gustaban. Como la policía no tenía nada, tiraron por ahí. Investigaron a este chico, Dustin Tecla, y descubrieron que meses antes había sido detenido junto a su amigo Michael Clay por asaltar un mausoleo y robarle los dientes de oro a los cuerpos o restos de cuerpos allí enterrados. Esto a Susie le pareció un poco demasiado. Bueno, a Susie y yo creo que a todos, ¿no? Y aunque a Susie le gustaban los chicos malos, eso no le gustó nada y decidió romper con él. Bueno, muy bien, Susie. El juicio se iba a celebrar en un par de meses. Dustin y Michael fueron inmediatamente interrogados. Negaron haber tenido algo que ver en la desaparición de las mujeres y fueron sometidos a la prueba del polígrafo, y la pasaron sin problemas. Con el polígrafo a su favor y sin cuerpos o ADN, la policía no tenía motivos para detener a los chicos. Repartieron flyers entre todos los vecinos por si alguien las hubiera visto, tiraban de cada una de las pistas que daban los ciudadanos y recibían muchas. Volvieron a tirar por el lado de Susie, porque alguien se llevaría a madre e hija, el hermano Bart Streeter. Las autoridades conocieron que Cheryl tenía un hijo con el que mantenía una relación bastante tormentosa por el tema de su adicción al alcohol y sabían para este momento que era agresivo. Decidieron interrogarle. Querían saber qué hacía la madrugada del 7 de junio. Contó que estuvo en casa de un vecino y que se marchó a su casa a las 11 de la noche y que durmió allí. El vecino ratificó su declaración, pero no se sabe qué hizo a partir de la hora en que se marchó. Le hicieron la prueba del polígrafo y como Dustin y Michael, la pasó. Sin pruebas inculpatorias contra Bart, la policía empezó a rastrear la zona. Numerosos agentes en helicóptero, perros policía, perros de cadáveres, pero nada. Para entonces, una vecina declaró haber visto a Susie conduciendo una furgoneta verde. Detrás, un hombre que decía: «Ni se te ocurra hacer una tontería». Se investigaron a todas las furgonetas posibles. La policía hasta puso una igual delante de la comisaría con un aviso que decía: «¿Has visto esta furgoneta?». Muy a lo americano, la verdad. Este vehículo nunca apareció, ¿o sí? 10 años después, en el año 2002, localizaron un vehículo igual que pertenecía a un grupo de trabajadores. Con ayuda de perros de cadáveres encontraron unos restos, pero estos eran de hacía más tiempo y no consiguieron relacionarlos con el caso. Cuando parecía que el caso se iba a quedar frío, la policía recibió otra pista. Esta vez apuntaba a Robert Cox, un hombre que en su día fue un ranger y nombrado soldado del año. Robert había sido condenado a pena de muerte por secuestro y por asesinar a una chica de 19 años. Su sentencia fue revertida y salió a la calle. Se trasladó a vivir a Springfield y comenzó a trabajar en la misma empresa que el padre de Stacy. Ese era el enlace que tenía Cox con las 3 desaparecidas. Pensaron que pudo ver a Stacy en alguna ocasión y obsesionarse con ella por algún motivo. El hombre fue interrogado, pero tenía una coartada. La noche de la desaparición de Stacy, Susie y Cheryl, él estaba con su novia y la mañana siguiente ambos fueron a misa. Esta declaración la cambió tiempo después la chica cuando ya no eran novios, asegurando que no estuvieron juntos la noche de autos. Volvió a ser interrogado, pero siguió negando los hechos. Sí dijo que sentía que estaban muertas, pero sin evidencias que le inculparan, quedó descartado.
Una medium, que no fue la única, contactó con la policía para decirles que los cuerpos de las 3 mujeres estaban enterrados bajo un hospital. El edificio no había empezado a construirse en junio de 1992 y para cuando contó lo que veía en sus sueños, el hospital ya estaba en pie y funcionando. Los detectives se rieron de ella, no consiguieron hilar los tiempos. Si hubiesen sido enterradas allí cuando empezaron las obras, tendrían que haber salido los restos. Esta mujer en una entrevista se animó a decir que el objetivo eran Susie y Cheryl y que Stacy fue una víctima colateral y que sabía quién era él o los culpables, pero que temía por su vida, que había sido amenazada y que no iba a dar más información. Es muy bizarra esta entrevista, si os digo la verdad. Años después, el caso se abandonó por falta de recursos económicos. No querían gastar dinero después de tantos años y sin ninguna evidencia clara. Una tortura psicológica para unos padres, unas hermanas, que más de 30 años después siguen sin poder cerrar ese episodio. Tal y como declaró Janice, la madre de Stacy, yo no sé si mi hija tiene 45 años terrenales o 18 en el cielo. Un capítulo doloroso para el que no tienen una respuesta. Ni los investigadores ni las familias se ponen de acuerdo. Algunos aseguran que el culpable se encuentra entre los ya interrogados, otros que fue un desconocido y que por eso no hay pruebas de nada. ¿Y si el target era la madre? Las chicas no tenían previsto dormir en casa de Susie esa noche, por lo que el atacante pudo ir contra la madre y no las chicas, y ellas estar allí cuando no debían. ¿Quién creéis vosotros que tuvo algo que ver? Janelle y su novio nunca fueron tratados como sospechosos o no he encontrado información al respecto. Lo que sí he leído en algún foro es que sí que investigaron a la chica y a su novio, pero ambos quedaron descartados. Esto en un foro, nada oficial. Otra de las cosas es que hacía una escoba en la puerta de la casa, pero también he leído en algún foro que en Estados Unidos, en las casas que son, bueno, ya sabéis que no son pisos, que son casitas, suelen tener una escoba en la puerta. Yo me pregunto qué hacía Janelle descalza. ¿Y por qué Janelle no llamó a casa de Stacy a ver si estaban allí cuando después de llamarla no le cogía y después de ir a la casa de Susie tampoco la veía y solo se encontró con la madre de Stacy cuando las dos fueron a la casa de Susie la segunda vez que Janelle fue para allá? Esto a mí también me mosquea un poco bastante. Bart Streeter, el hermano de Susie, pudo no saber que su hermana tenía previsto dormir fuera y decidiera presentarse esa noche, con la mala suerte de que Stacy estaba allí. Y esto cuadraría un poco con la teoría que tiene la medium esta que dio en la entrevista en Estados Unidos. Dustin Tecla y Michael Clay pudieron llevar a cabo una venganza contra Susie por delatarles por el robo de los dientes de oro del mausoleo. Robert Cox no tenía coartada para la noche de la desaparición de las 3 mujeres y además trabajaba con el padre de Stacy. ¿Quién conducía una furgoneta verde? ¿No es mucha casualidad que cuando dieron con una furgoneta verde encontraron unos restos humanos? ¿Pudo una sola persona con 3 mujeres sin dejar una sola pista? Si los miro uno a uno podría haber sido cualquiera, pero todos no pueden ser. Personalmente me mosquea mucho lo de la amiga yendo 2 veces a la casa, descalza y todo el rollo. Pero, ¿por qué motivo? La casa donde un día vivieron Susie y su madre Cheryl y donde desaparecieron junto a Stacy sigue estando ahí. Google Maps la muestra sin problema, no como en el caso de algunos asesinatos de más renombre en Estados Unidos. Tal vez porque nadie falleció allí, no sabemos. Fue puesta a la venta. A fecha 29 de abril de 2023 se puede ver en la página inmobiliaria de Trulia, donde el precio que se muestra de la vivienda es de $183.000, pero aseguran que no está a la venta. Los últimos registros indican que fue puesta a la venta en 2010, retirada del mercado un mes después y finalmente vendida en 2015. Aparece en algún portal más, pero no deja la opción de concertar visita, como con otras viviendas que sí que dejan, así que entiendo que realmente no está a la venta. Y aquí termina el caso de hoy. Dejadme vuestras opiniones, que me interesa saber qué pensáis. Como siempre, recordaros que podéis seguirme en YouTube, ya que pronto muchos de mis podcasts serán con imagen. Y si no, seguimos por cualquier plataforma de podcast. Gracias a todos por estar ahí. Un beso.